Y les voy a mostrar rápidamente lo que fue este proceso de revisión del ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta. Les voy a mostrar esto. Que es un trabajo que se viene haciendo hace años y en el que la provincia nos convocó en el 2021, si mal no recuerdo, tanto al INTA como al CONICET, al INENCO, y también se sumó el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la UNSA y la Administración de Parques Nacionales, para hacer el famoso mapa de 3 colores de los bosques, o sea, la zonificación de bosques nativos de la provincia de Salta. Era un proceso que venía con mucho atraso porque se suponía que había que reformularlo cada 5 años y llevábamos 14 y no se había hecho. No les voy a contar los detalles, pero bueno, acá yo también lo invité a José Volante, que es del INTA, y también está Ignacio Goitia y María Gil por allá de la Secretaría de Ambiente, porque fue un proceso que lo hicimos, no pudo venir gente de naturales, pero también participaron, que lo hicimos de manera muy multidisciplinaria, multiinstitucional, incluso muy participativa. Bueno, les cuento las cosas y después podemos ir a las preguntas. Vamos a tratar de presentar rápidamente cuestiones sobre el proceso, contarles en qué estamos ahora, y les voy a contar, bueno, qué conocimiento científico pensamos construir de esto, ¿no? Porque se supone que para eso estamos. Acá hay leyes muy famosas, como la ley de bosques, que es la que comanda todo este proceso, pero también en Salta tenemos una ley provincial de bosques, que es la que hay que seguir en la revisión. Fíjense que cada 5 años había que revisar, o sea que se habría, el primero fue en el 2009, en el 2014 tendríamos que haber hecho la revisión, y ya llevamos 10 años y no salió todavía. Y la Ley General del Ambiente, ese sería el contexto legal de esto. Cuando nos invitan a participar, ya veníamos participando desde el 2007, pero cuando nos dicen, bueno, quieren hacerse cargo, entre comillas, de coordinar esto, dijimos, bueno, sí, pero vamos a respetar a rajatabla la ley, que no se había hecho en el 2009, primero. Vamos a respetar a rajatabla ese principio de progresividad que dice que no se puede retroceder. Cuando hay una ganancia, un avance en cuestión ambiental, no se puede retroceder. Nos dijeron que sí. Señalo a él porque él es de la Secretaría. Después dijimos, el proceso no lo podemos hacer desde un escritorio, tiene que ser participativo. Y no solamente participativo, que después voy a contar qué es esto, sino que además tiene que ser vinculante. Esto es algo totalmente inédito en la legislación ambiental, porque todo lo que hay no es vinculante. Se hace un estudio de impacto ambiental, se hace una audiencia, y después el Estado, si quiere, la usa y si no quiere, no. Entonces nosotros pusimos de alguna manera esa condición, que sea abierto, participativo e inclusivo y también vinculante. Bueno, nos dijeron que sí a todo y de hecho esos fueron los criterios de base de todo el proceso. Y después viene toda la cuestión técnica, que a veces parece lo más importante, en realidad no es lo más importante. Con perdón del oxígeno que hay en el agua. Bueno, los criterios de la ley provincial son 11. Algunos tienen que ver con el rojo, que es lo que no se puede deforestar, básicamente. Algunos tienen que ver con el amarillo, que tiene que ver con una categoría intermedia, que se pueden hacer algunas cosas y otras no. Y otras tienen que ver con la cuestión productiva más dura, agricultura, ganadería. Y después hay un criterio que tiene que ver con la presencia de comunidades indígenas y pequeños productores criollos y campesinos, que tiene una característica un poco superior, por lo menos en el equipo técnico le hemos dado una jerarquía un poco superior al resto de los criterios porque involucra cuestiones de derecho. Fíjense que lo que está en gris son los 11 criterios, pero además de los 11 criterios había que generar un montón de información o recopilar un montón de información, que son todas las otras cajas que hay ahí, antes de poder decir esta zona más apta para rojo, para amarillo o para verde. Entonces el equipo técnico lo que hizo fue, con toda esa información se generó un visor que funciona en el Google Earth Engine, donde está toda esa información, abierta, pública, cualquiera puede entrar. Después les paso los links, pueden entrar ustedes si quieren. Incluso pueden descargar las capas. Para hacer el mapa, se hizo otra herramienta que le llamamos mapeador, y finalmente hay un trabajo de gestión de la Secretaría para
entre otras cosas, garantizar que se cumpla el criterio 11. Este es el visor, donde ustedes ven que acá pueden ver todos los criterios de zonificación, tocan ahí, se les despliegan, y pueden tocar un criterio, se abre el mapa con la información de ese criterio y con sus respectivas capas. Después, si quieren, pueden jugar con eso. Y el famoso, bueno, fíjense que en el visor además están las fichas técnicas de cada criterio, la capa para descargar, incluso hay cuestiones, están las leyes también ahí. Y después está el mapeador, que es otra herramienta informática, que es la que, usando la información del visor, construye el mapa. Y ese mapa se construye asignando importancia, valoración de importancia, a los criterios. Rojo, amarillo, verde, digamos, las categorías de conservación. Y esa asignación de importancia, ¿quién la hace? Ahora les voy a mostrar enseguida. También hay una evaluación de cuencas como tercer paso, pero en un proceso de 3 pasos, relativamente ágil, se genera el mapa de 3 colores. Con sus respectivas superficies, bueno, hay una categoría marrón que no les voy a explicar ahora, pero que fue una innovación que hicimos en el equipo técnico. Entonces, estas son las instituciones que son las que hicimos, tanto el visor como el mapeador. Hemos tenido infinitas reuniones, en este caso en la Secretaría, en Naturales. Y después, ¿quién hace el mapa? Bueno, para hacer el mapa se convocó a lo que se llama el Consejo Asesor del Ordenamiento Territorial, que es un listado de todas las instituciones que manifestaron interés de participar. Todas, absolutamente todas. Incluso se fue actualizando durante el proceso y quedaron más de 120. Fíjense que hay de todos, digamos, los sectores de la sociedad. Ahora les voy a mostrar cómo se hizo eso y quién lo hizo en particular. Ahora, nosotros para hacer ese mapa y convocar a todos, había que juntarlos de algún lado, digamos. Había que primero mandarles la información, contarles cómo era el proceso, incluso hasta hacer capacitación local de cómo era el proceso, cuál era la idea, cómo funcionaba el mapeador, el visor, con lo cual se hicieron visitas, decenas de visitas al interior, y en la provincia de Salta incluso dimos charlas acá mismo, en las facultades naturales, en el Copaipa, en el Consejo Económico y Social, fuimos a hablar a Corán, Tartagal, hay como 10 o 12 localidades donde la gente de la Secretaría y a veces nosotros íbamos a transmitir esto antes del taller. Pero se hizo un taller el 25 de octubre, donde se convocó a toda esta gente, vinieron de los científicos que estaban registrados, vinieron casi 100. Se usaron las 2 aplicaciones y sale, como les voy a mostrar ahora, el famoso mapa de 3 colores. Ahora, antes de eso, hubo que hacer una especie de ordenamiento de la gente. O sea, ¿quién va a tener voz y voto en ese proceso? Porque supongamos que hay 5 comunidades indígenas y vienen 5 caciques. Y vienen 500 productores agropecuarios. Va a haber un desbalance ahí, porque si después lo decidimos por promedio, de forma democrática, entre comillas, va a predominar la visión del grupo mayoritario. Entonces lo que hicimos antes de eso fue agrupar a todos los participantes potenciales de este taller en perspectivas. Y eso se hace con la famosa metodología Q, que después les voy a pasar un chivo, que estamos dando un curso sobre metodología Q a partir de la semana que viene, pero ya después les voy a contar un poquito más de eso. La metodología Q permite identificar perspectivas. Fíjense, ahí cuántas perspectivas hay en esa foto. Claramente 2. Pero si lo hacemos por mayoría, pierde. Ganan los trajeados, digamos, básicamente. Después de una serie de procesos complejos, la metodología Q permite separar a los grupos en perspectiva. Y de hecho quedan agrupados algunos pueblos originarios con productores, con funcionarios, con académicos. Acá hay, en la otra perspectiva, también hay pueblos originarios. O sea, es una forma de trabajo que se llama antiesencialista. ¿Por qué? Porque tu pertenencia a una institución no determina lo que vos pensás. De hecho, acá mismo, si hacemos un estudio de esto, resulta que somos todos por ahí académicos, ponele,
y seguro que pensamos distinto. Esto se publicó un trabajo en el 2019 que habíamos hecho en toda la provincia de Salta. Usamos este trabajo para hacer el estudio del 2001, y convocamos a todo el mundo, pero participaron 45, y surgieron 4 perspectivas sociales muy claras, que las dividimos de esta forma. Respecto a la diversidad cultural, con una serie de opiniones, no vamos a ir a los detalles. Equilibrio entre Estado y mercado, con una serie de opiniones muy claras. Producción agropecuaria sin deforestación, era la tercera perspectiva, y la cuarta era el campo, ese motor de la economía. Entonces, estos eran los grupos que había que organizar, que había que agrupar en ese taller. ¿Cómo es la idea? Que cada grupo haga su mapa. Estos mapas después, digamos, se promedian. De esos promedios sale un mapa combinado. Se aplica el famoso principio de no regresividad ambiental, que es, si el color rojo que sale en este mapa es menos que el del 2009, no se cumple, entonces hay que subir el rojo hasta que sea por lo menos igual al del 2009, no puede ser menos. Se hace una suavización para evitar píxeles aislados, una cuestión más técnica. Si esto afecta al principio de no regresividad, que es un poco lo que estamos ahora, hay que volver a hacer esto hasta que el mapa final suavizado cumpla con esto. Por eso me quedó colgada la flecha, porque lo hice esta mañana, ese último cuadrado. Y de ahí finalmente sale el mapa final. Estamos en eso, yo se lo voy a mostrar. El taller se hizo en octubre del año pasado, en el Gran Bur. Fíjense, bueno, ahí fue el ministro de Ambiente, está el secretario, y fueron 100 representantes de las instituciones del Consejo Asesor. Fue el ministro de Ambiente a dar su charla. Un poco es parte del equipo técnico, gente del INTA, INAI, UNSA, incluso participaron estudiantes de recursos naturales como facilitadores de las mesas. Y se hizo un trabajo de grupo, de mapeo, que tenía un protocolo bastante complejo, no es tan fácil, y además hay que permitir el debate, las charlas, las opiniones, se hacen varias iteraciones, en fin. Entonces salen 4 grupos. Fíjense que la composición de los grupos era bastante heterogénea, digamos. O sea, cuando se agrupa por perspectiva a la gente, salen afiliaciones muy heterogéneas. Con algunas cuestiones en que en algunos grupos había más pueblos originarios, en otros menos, en otros no había. En algunos grupos había más productores que en otros. Pero en definitiva no eran todos los productores, todos los pueblos originarios, todos los académicos. Esta es la composición de los grupos. Fíjense que había 7 tipos diferentes de actores representados ahí. Del taller esto no lo vamos a ver en detalle, pero básicamente cada mapa que sale del grupo se hace un promedio de los valores asignados por grupos, se cumple con el principio de no regresividad, se filtra por cuencas, porque hay cuencas que están ya excedidas en su deforestación, que por más que uno quiera no puede cortar ni un árbol, según un riesgo hidrológico alto o bajo, que tiene toda una teoría también detrás, y de ahí sale el mapa final, con sus categorías de rojo, amarillo y verde. Esta era una categoría transitoria que definimos para facilitar el trabajo, y fíjense con algunas cuencas prohibidas, digamos. Esas que están tapadas son cuencas donde no solamente no se puede deforestar, sino que ya se pasaron por la deforestación, y habría que restaurarlas, volver para atrás. Este es el mapa final del informe del equipo técnico, donde hay más o menos 700.000 hectáreas en verde, todo el resto está en amarillo y rojo, y cuencas excedidas. Y lo negro es lo que ya está deforestado. Lamentablemente eso quedó afuera del proceso de revisión, porque ya no son bosques. Y ahora, en esta última etapa, estos son los números. Por ahí que más les interesa a la gente, ¿cuánto se va a desmontar? Bueno, a algunos les parece poco, a otros les parece mucho, a otros les parece bien. Por supuesto, nunca quedan todos contentos. La premisa del taller era: si todos salen desconformes, fue un éxito.
Porque quiere decir que todos tuvieron que ceder un poco y todos salen. Si se van quejando todos los actores, es un éxito. El problema es si hay un grupo que sale diciendo, vamos, lo logramos, lo cagamos, ¿no? Metimos 1 millón de hectáreas de verde. Entonces, bueno, no pasó eso. De hecho, salieron todos así, medio de confort. Ese es el informe final del equipo técnico, se fue a fines del año pasado, donde está la descripción completa del proceso y después están todos los mapas, incluso los mapas por cuenca, donde se muestra por cuenca qué se puede hacer y qué no. Y está todo el proceso técnico que llevó a los números de eso. Pero acá no termina la historia, porque después de esto tiene que ir a la legislatura provincial, lo tienen que aprobar por ley. En realidad, en rigor no, podría ser por decreto, porque esto es una actualización del mapa que ya salió en la ley anterior, pero por cuestiones políticas y de cierto consenso, bueno, lo quieren pasar por la legislatura. Entonces hay que hacer una ley. Y para eso, bueno, acá Ignacio Goitia armó este mapa que es el mismo, nada más que con esa suavización que les decía, y con un pequeño problemita acá que el rojo quedó por abajo de la nueva recibida. Entonces ahora hay que hacer un trabajito acá, hay que subir esto para que no infrinja ese principio que es básico. Es lo primero que va a haber Greenpeace. Greenpeace, ¿qué le importa? A ver, rojo, 1.200.000. Antes, ¿cuánto? 1.300.000, listo, ese mapa no sirve, son todos unos delincuentes. Entonces tenemos que tener cuidado, y además nosotros mismos aparte estamos de acuerdo con ese principio, no es solamente para evitar críticas, pero digo para que vean la sensibilidad de este numerito, ¿no? Que tiene 30.000 hectáreas menos de rojo. No es mucho, pero son 30.000 hectáreas, ¿no? Es una ciudad. Bueno, un poco estamos en ese punto ahora porque la ley ya está hecha, creo que ya está yendo y viniendo del Gran Bull con pequeños retoques. Tiene que aprobarse la legislatura provincial. O sea, estamos ya como en el último momento de todo este proceso que lleva muchos años. Bueno, ¿qué pensamos nosotros sacar de esto desde el punto de vista científico? O sea, ¿cuál es el conocimiento que nosotros como científicos aportaríamos a la ciencia a través de este proceso que fue complejísimo y que es muy interesante? Y tenemos básicamente 3 papers en carpeta. Uno es el estudio Q, el estudio con metodología Q. Porque hay gente que duda de la metodología Q y dice, algunos dicen que es una forma de manipular a la gente, porque vos, en definitiva, sos el investigador el que separa los grupos. Otros dicen que no sirve para nada. Otros dicen que por más que se separen, a la hora de mapear va a dar todo lo mismo. Otros dicen que el poder es clave, entonces hagan lo que hagan los grupos con metodología Q, WX, igual viene después el gobernador y hace lo que quiere. O sea, hay que defenderse un poco de todos esos argumentos. Y el argumento básico de este paper es que la percepción social sí influye sobre la geografía. Que hay un reflejo geográfico de la forma de pensar. ¿Y cómo lo estamos demostrando eso? Bueno, con las diferentes superficies que surgen de la perspectiva. El mapeador era el mismo, la información del visor es la misma, se hizo todo el mismo día, y sin embargo salen superficies muy diferentes para los distintos colores. Y yo acá hice una comparación. Si comparamos, por ejemplo, el factor D, factor de la perspectiva D, que le ponen 1 millón de hectáreas al verde, con la perspectiva A, que le pone 1.900 hectáreas más al verde, quiere decir que esta perspectiva permitiría deforestar Jamaica. Esa es la diferencia. O sea, nos comemos países enteros si una perspectiva se impone sobre las otras. Entonces, ¿vamos a desmontar Jamaica? ¿Vamos a desmontar el Líbano? ¿O vamos a desmontar la isla de Sint Maarten, las Antillas holandesas o Grenada? O sea, bueno, esa es una decisión que no podemos tomar nosotros como técnicos y tampoco la puede tomar el Estado. No, la puede, pero no la debería tomar el Estado. Hay que consultar con todos. Entonces, por eso sale un mapa promedio que de alguna forma deja a todos desconformes, pero no nos llevamos puesta Jamaica, ni el Líbano, algo por el medio. Y en determinadas zonas además, y con determinadas condiciones, etcétera, etcétera. Este es el trabajo que está bastante avanzado ya, porque de alguna forma se demuestra nuestra hipótesis de partida. Y acá llegamos hasta los 4 mapas.
Después tenemos otro paper en desarrollo que es la historia de todo este proceso. Y lo estamos viendo desde la historia ambiental, y lo estamos viendo pensando en las minorías, pensando en la importancia de la participación pública, el rol de la ciencia. ¿Cuál es el rol nuestro en estos procesos esencialmente políticos? Entonces vamos a tratar de ver por qué los cambios que genera el poder en este tipo de procesos ambientales y sociales se pueden reducir o minimizar usando metodologías participativas. Al mínimo, siempre está el poder, ¿sí? De hecho va a estar, y hay que tenerlo en cuenta. Entonces intentaremos llegar a algún tipo de escenario. Si este mapa se aprueba, ¿qué pasa? Si no se aprueba, el paper lo vamos a escribir igual y vamos a decir qué desastre. Si se aprueba, vamos a decir, bueno, qué bueno, pero ojo, ahora viene la gestión, que es clave, ¿no? Porque las leyes a veces salen tan buenas y si no hay buena gestión no pasa nada. Y por último, hubo todo un desarrollo de herramientas metodológicas acá súper, no innovadoras desde lo metodológico, pero sí desde la aplicación de los esquemas metodológicos estos. El visor, el mapeador, usar el riesgo hidrológico, esta área marrón que nosotros le llamamos área de producción y conservación, que es un área hipotética, una categoría transitoria, que me dice, yo tengo 700.000 hectáreas de verde, pero ¿a dónde las pongo? Entonces no podemos poner todo el verde junto, porque se generan impactos ambientales puntuales muy intensos, muy inaceptables. Hay que desparramar el verde, pero ¿a dónde lo desparramamos? Hay que desparramarlo en una zona potencialmente, digamos, fértil o apta para la agricultura y la ganadería. No lo podemos mandar a un desierto. Entonces hay que identificar toda el área potencial y todo el verde se distribuiría a medida que se vaya solicitando las autorizaciones en esa área potencial, teniendo en cuenta la limitación de cuencas y teniendo en cuenta un factor de justicia social, llamémosle así, o productiva o económica básica, que es ningún productor de ninguna cuenca puede deforestar en su finca más allá del porcentaje que le corresponde a la cuenca. De esa manera, todos los productores de la zona apta tienen un porcentaje potencial de deforestación en su finca. Y no importa que los que se apuren primero a deforestar no ganan, porque igual van a tener que llegar a ese porcentaje, que varía por cuenca en función del riesgo hidrológico y del nivel de deforestación actual. O sea, un montón de cosas que superan incluso las exigencias de la ley provincial que fueron surgiendo de la discusión del equipo técnico y que llevaron a un mapa que creemos que no es el mejor en términos técnicos, sino que es el único viable.